Guardianes. Hola a todos, qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes otro podcast más de Guardianes, y en esta serie temática que tenemos acerca de la adolescencia, en esta ocasión estaremos hablando acerca de la educación en la adolescencia. Mirna, ¿qué tal? Bien, gracias Melvin, un gusto nuevamente compartir este espacio. Y para ello, pues como siempre no estamos solos. En esta ocasión tenemos a la licenciada Carla Martínez. Ella es licenciada en educación y con muchos años de experiencia, ya más de 24 años de servicio a la niñez y a la adolescencia en el tema de educación. Así que bienvenida, Carla. Mucho gusto, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues con toda la audiencia del canal. Bienvenida, licenciada. Y antes de iniciar con la entrevista, quiero compartir una información que nos va a ser del interés a todos. La Asociación de Colegios Privados de El Salvador reveló que 12.159 estudiantes desertaron del sector de educación privada durante el primer trimestre del año 2021 y tampoco están registrados en escuelas públicas. Dicho presidente de la Asociación de Colegios Privados mencionó que en el año 2021 la deserción escolar en el área privada aumentó un 12%, un poco más de 3% de lo que se registraba en tiempo de no pandemia. En años anteriores se tuvo un rango de entre un 8 o 9% de deserción. Esto aumentará la repetición de años escolares y sobriedad, según mencionó él. También expertos docentes pusieron en duda los resultados de la prueba Avanzo, a lo que se sometieron cerca de 64,000 estudiantes de bachillerato, teniendo un 85.2% de aprobación, con un nivel de logro intermedio y avanzado. Esta información, según fue publicada por un medio impreso en el año 2021. Mirna. Datos bien interesantes que creo que nos sirven de base precisamente para esta conversación que vamos a tener con Carla sobre la situación de educación de la adolescencia, ¿verdad? Y allí, pues, en el tema de educación vienen viene a la mente diferentes indicadores, como por ejemplo la matrícula, la deserción, la reprobación y también la repitencia escolar que de repente se puede dar en los adolescentes. Y en ese sentido, quizás conocer o preguntar primeramente cuáles son esos datos que tenemos a nivel de país, y aquí quizás hacer una diferencia entre previo a la pandemia y hoy con la pandemia, que de repente ha habido grandes diferencias, ¿no? Sí, de hecho, la página del Ministerio de Educación no tiene los datos de matrícula, por ejemplo, al 2022, pues vamos iniciando, ¿verdad? Pero al 2021, o mejor remontémonos al 2020, ¿verdad? Teníamos a nivel nacional en tercer ciclo 275.275 estudiantes registrados y en educación media 174.827 estudiantes. Eso fue para arrancar 2020. Entonces, y para 2021 en tercer ciclo hay 269.496 estudiantes. Pues el dato refleja un margen bastante pequeño, pues comparado con el impacto que tuvimos en la pandemia. Igual para educación media es al parecer solo un promedio de 4.400 estudiantes bajó. Pues son los datos del Ministerio de Educación, ¿verdad? En cuanto a matrícula. Qué bueno si no hubo no disminuyó tanto, digamos, la cantidad de estudiantes matriculados. Eso nos habla bien, que a pesar de la situación de pandemia que hemos estado atravesando y los retos que el sistema educativo ha tenido, pues seguimos teniendo casi que la misma población estudiantil. Sí, y en cuanto a la deserción, en cuanto a los desertores de tercer ciclo, refleja que en el 2019 hubo un 5.1% de deserción, pero en el 2020 2.5% de deserción. Entonces, bueno, es del Ministerio de Educación el dato, ¿verdad? Entonces, que en el 2019 desertaron más alumnos que en el 2020,
que estuvimos en pandemia. Que uno podría pensar en lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, por todas las situaciones que implicó, los retos, el cambio de modalidad y todo eso, ¿verdad? Pero los datos nos dicen que todo lo contrario, ¿no? Así es. Y luego, por ejemplo, en séptimo grado, que es cuando inicia esa temporada de la adolescencia, ¿verdad? Dice que el 5.2% en el 2019, pero fue del 6.7% en el 2020 la deserción, ya hablando específicamente del grado. Entonces, ya pues personalmente creo que es más creíble porque crece la deserción en periodo de pandemia. Es solo por decir un dato, ¿verdad? Luego, en cuanto a los repetidores, tenemos que tercer ciclo reportó un 4.7% en el 2020 y en el 2021 un 2.6% de repetidores. O sea, todos pasaron. Ajá. Y puede ser, es probable porque hubieron bastantes oportunidades para los estudiantes, ¿verdad? De hecho, algunos ni estudiaron y solo llegaron a presentar las últimas 3 guías y ya pasaron grado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es probable que por eso no hubo mucho repetidor. Luego, en cuanto a la PAES que mencionaba hermano, pues la página del MINED solo tenía los datos hasta el 2019. Entonces, iba por asignatura y también por nivel, ¿verdad?, de resultados. No podría afirmar el dato que está dando ese periódico, pues porque ya son cuestiones que se salen de la legalidad si no están registradas dentro de la página del Ministerio de Educación. En cuanto a sobreedad, que es una de las tasas que sí está hasta el 2018, para tercer ciclo, con más de 3 años de sobreedad tenemos el 11.4% de adolescentes asistiendo con 3 años. Es decir, si de 7 años tiene que ir a primer grado. Entonces, ahí vayan sumando. De 10 tiene que estar en tercero, ¿verdad? Uh-huh. Y en sexto grado tiene 13 años. Entonces, imagínense cuántos años tiene en séptimo grado si tiene 3 años más, ¿verdad? Entonces, ya se esperaría que estuviese en primer año de bachillerato, no en séptimo grado. Pero tenemos todavía pues, quizás un porcentaje un poco alto todavía para... ¿Y será que es porque ingresan tarde al sistema educativo o porque de repente repiten grados? Ingresan tarde al sistema educativo. Lastimosamente, pues creo que en otro de los puntitos vamos a tratar la responsabilidad de la familia. En cuanto a estudiantes aprobados para el 2020, en tercer ciclo tenemos que aprobó el 94.4% de estudiantes. Sí, realmente el Ministerio de Educación en evaluación al servicio de los aprendizajes tiene un montón de oportunidades para que los estudiantes no reprueben, ¿verdad? Yo creo que en nuestras épocas eso no ocurría, pero ahora los estudiantes tienen una gama de oportunidades para poder pasar el grado. El que no lo hace es porque definitivamente no quiere. Eso de alguna manera también, digamos, preocupa cuando uno ve, por ejemplo, los resultados del año anterior sobre el ingreso hacia la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Donde decían las autoridades de la universidad que no ha habido año como ese, en donde la cantidad que quedó o que aprobó era tan mínima, ¿verdad?, que no se lograban cubrir los cupos que la universidad tenía. Uno piensa, bueno, es el resultado de 2 años de pandemia, de clases irregulares, de cambio de modalidad y todas esas situaciones que al final, digamos, se vienen a reflejar en este tipo de resultados. Así es, pero todo tiene sus pros y sus contras realmente, porque desde que el Ministerio de Educación aprobó que a los 2 años podían ya terminar su bachillerato e ingresar a la universidad, hemos visto bastantes jóvenes
que tiene sus pros y sus contras, que terminen su proceso educativo en una edad bastante joven todavía, ¿verdad? Y no estén tan mayores ingresando al sistema laboral, pues, porque ese es el objetivo en nuestros países, ¿verdad? Pobres, que, que haya suficiente mano de obra y barata. O por otro lado, digamos, si continúan sus estudios, a lo mejor todavía no tener claro de qué desean estudiar, ¿verdad? Y de repente un primer año lo hacen en una carrera y luego ven que no les gusta y se pasan a otra. Entonces, de repente también eso puede ser un efecto, digamos, de esa corta edad en la que se está finalizando la educación media. Sí, no hay, lastimosamente, eh, no todas las instituciones educativas al entrar al tercer ciclo les aplican una prueba a los estudiantes para saber cuáles van a ser sus intereses en la vida y dependiendo de eso ingresar a un bachillerato y no solamente iniciar contabilidad y después decir, yo no quería ser contador, no soporto tanto número y cambiarse a otro bachillerato, salud y después, no soporto sangre, ¿verdad? Y andan rebotando o se decepcionan y dicen, ya no voy a continuar o siguen y luego eso ocurre en la universidad, porque a veces en bachillerato sacaron contabilidad y a la universidad se van a sacar una carrera de medicina o una carrera de profesorado en literatura, es porque no tenían claros sus objetivos de vida, ¿verdad? Porque uno debe de estudiar algo que le haga feliz, si no es un amargado en el trabajo y no hace bien su trabajo. Pero bueno, ya esas son cuestiones que creo que es uno de los retos de la educación, ya ayudar a los jóvenes a tener claro qué quieren ser en la vida. Y precisamente en relación a los retos, que es el siguiente punto que quisiéramos abordar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos retos? Ya mencionó uno de usted y otros más que probablemente estén, que enfrenta la comunidad educativa. Son muchos retos. Bueno, quizás Yo creo que primero, ¿quién es la comunidad educativa? De repente no tenemos claridad quién es. Pues antes eran solo 3, pero hoy son 4. En el sentido de que antes era la familia, el estudiante y la escuela. Pero hoy es la comunidad también. Y muchos centros escolares, gracias a Dios, han alcanzado que la alcaldía les colabore, que la fábrica les colabore, pero hay otros centros escolares que no hemos alcanzado, que los 4 trabajemos juntos, ¿verdad? Entonces, uno de los retos es educar no solo para ser una fuerza laboral, sino que para la vida en sociedad, porque tenemos muchos profesionales que puede ser que sean muy buenos, pero no pueden convivir en la comunidad, ¿verdad? Entonces, y pues ahí tenemos políticos desastrosos, médicos, profesores y todos que no son personas con valores, que tengan deseo de ayudar al prójimo, porque uno estudia una carrera porque quiere tanto ser uno mejor persona como que los que nos rodean también, ¿verdad? Sean beneficiados de lo que uno está estudiando, pero nadie quiere pasar con un médico que ni siquiera lo examina o un profesor que grita o le falta el respeto al estudiante, ¿verdad? Entonces, esa es una falta de valores, ¿verdad? Entonces, y no digamos cómo será en su casa o con sus vecinos, ¿verdad? O el trato que tiene con las personas que le rodeen. Entonces, ese es uno de los retos de la educación, no solo formar mano de obra, ¿verdad? Trabajar, sino saber relacionarse con las personas. Y creo que este país, nuestro amado país, necesita fomentar el amor al prójimo. Es muy importante, ¿verdad? Y miren, está la asignatura para formarlos en valores, pero la verdad no deducimos que hay un docente especialista en esa asignatura
o esas capacitaciones que son un medio brochazo, porque hay que lanzar esto, pero hay que formar en valores éticos, hay que formar en valores morales, espirituales, ecológicos, ¿verdad? En fin, podríamos seguir hablando toda la noche de este punto, pero el siguiente que para mí es muy importante es el hecho de que como es un reto de los docentes y bueno, desde arriba, desde el Mineduc, provocar como un amor por la lectura. Porque miren, la gente no lee, es increíble. De hecho, en el centro escolar, en los 3 nacionales que yo he trabajado, como en el que estoy trabajando actualmente, uno a veces le da las respuestas a los estudiantes en el examen, estudien, pero no lo hicieron. O sea, no, es que viera que yo no tuve tiempo, ¿verdad? Entonces, la gente no lee. Entonces, cualquier cosa que venga externa, se la creen, porque no leen. Y no solo estoy hablando de leer poesía, de leer cualquier narrativa, sino también de capacitarse, de formarse. No saben analizar, es uno de los retos que, bueno, creo que todos los maestros que me están escuchando y viendo dirán, ay, sí, cuesta, porque uno le dice, lea, aunque sea. Por ejemplo, en literatura uno le dice, mire, lea el argumento, pues, porque no va a leer Don Quijote completo. Entonces lea el argumento, pero ni el argumento leen, ¿verdad? Y peor si uno le saca un análisis literario. Mire, si desarrolla esa habilidad de analizar en un simple texto, va a ser capaz de analizar cualquier cosa en la vida, pero porque el cerebro también es un órgano que se ejercita, ¿verdad? No solo los músculos que son visibles para estar ahí bastante escultural, sino que también el cerebro, ¿verdad? Entonces, no tienen capacidad de crítica. Uno les pregunta a veces a los estudiantes y dicen, no sé. Y a todos, sí, no. Entonces, uno se frustra como docente y dice, ay, Dios mío, tanto que me desvelé preparando esta clase. Pero ahí es donde viene otro reto. El hecho de que mi clase sea atractiva, dinámica, lúdica, para que ellos puedan meterse, pero si el profesor no se prepara y va bla, 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 es peor la situación, ¿verdad? Bueno, y otro de los retos es que los docentes creamos y deseemos ser capacitados. Y que también el Ministerio de Educación abra los espacios. Ese es un reto grande, porque pues por hoy, bueno, desde el gobierno anterior, bueno, desde que yo comencé a trabajar, siempre se han hecho propuestas de capacitación para irnos perfeccionando en nuestra área docente, pero hay maestros que dicen, eso ya lo sé, eso, yo no tengo tiempo. Y esa es otra cuestión, ¿verdad? Que usted trabaja toda la mañana, toda la tarde, ¿y en qué espacio se va a capacitar? Y si deja de trabajar, de dar clases, los niños se quedan sin escuela, ¿verdad? Y entonces, ¿y ahora qué hacemos si el profesor no vino? Entonces, esta pandemia trajo algunas cuestiones que son bastante buenas, porque se supone, bueno, yo dije, tal vez después de esto, los estudiantes son más autodidactas, ¿verdad? No hay necesidad de que esté el docente al frente. Y lo otro, la formación y selección de docentes, que es uno de los retos más grandes que tiene el Mineduc. Y les digo que quisiera decir algunas cosas, pero no las voy a decir, ¿verdad? Por ética profesional, pero tenemos muchos compañeros en el sistema que no están capacitados para ser docentes. O no sé, ¿verdad? Pero no tienen las competencias necesarias para poder impartir una clase y pues ellos se van formando en el camino. Yo creo que todos nos formamos cuando aprendemos, pero algunos abusan de esa premisa, ¿verdad? Entonces, luego también otro de los retos es hacer que los padres o los encargados o los cuidadores asuman la responsabilidad que Dios les ha dado. Porque realmente la educación no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la familia.
pero muchos padres lo que hacen es que mandan al hijo a la escuela y hay que ver a él y el docente. Y todavía dicen, algunos papás dicen, ¿y que no te lo enseñaron en la escuela? Y los niños le dicen a uno, así me dijo mi papá. Entonces uno dice, bueno, sí, es responsabilidad de ellos. Nosotros como centro escolar, como planta docente, somos su apoyo, como Mineducit, ¿verdad? Hablando de El Salvador, somos el apoyo para la familia, pero la gente espera que la escuela haga todo el trabajo. En realidad es responsabilidad de la familia y pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? También otro de los retos es definir qué y cómo deben de aprender las nuevas generaciones. Porque imagínense, hay profesionales que no saben usar la computadora todavía, que es como lo más básico, ¿verdad? O hay papás que todavía le dicen al hijo, toma, veme cómo me arreglas este celular que yo no sé cómo funciona. Creo de que por ahí escuché a un pensador que decía que lastimosamente nos envejecemos no por la edad, sino por la falta de curiosidad, que es lo que los niños tienen, son tan curiosos y la gente adulta se va acomodando, es, ya no, ¿para qué? Pero no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, el reto del Ministerio de Educación, de todo el magisterio, es ¿qué es lo que necesitamos enseñar para que las futuras generaciones estén preparadas para las demandas que va a presentar la humanidad, ¿verdad? Y no solo estoy hablando de los contenidos, sino que también de todos los procedimientos y de las actitudes que esperamos que estas nuevas generaciones tengan. Y también para eso tomar en cuenta las inteligencias múltiples, ¿verdad? Porque no todos somos iguales. Ese es el reto del docente en el aula, que todos somos totalmente diferentes, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que nosotros fuimos estudiantes y queremos que el otro responda como nosotros ni siquiera yo respondí, ¿verdad? Entonces, y otro de los retos es la equidad y la inclusión. Enseñarle a los estudiantes, pero si los docentes no tienen equidad, pero si el Mineducit en general no tiene equidad, ¿verdad? No es inclusivo realmente, entonces es un reto. Definitivamente, bueno, todos estos retos que Carla nos ha compartido, creo que de manera personal los televidentes pueden ir agarrando, ¿verdad? ¿Cuál es lo que me toca, ¿verdad? A mí como mamá, como papá, como encargado de un adolescente, quizás como maestro que nos pueda estar escuchando, ¿verdad? Porque al final, pues, por eso es la comunidad educativa, ¿verdad? Porque lo hacemos un todo, entonces donde necesitamos complementarnos unos con otros, que quizás habrán retos que no dependen de nosotros, pero aquellos que estén en nuestra mano, pues debemos de poner nuestro esfuerzo, ¿no? Y fíjese, Mirna, que ahora que la licenciada hablaba acerca de uno de los retos, bueno, la pandemia vino a cambiar muchas cosas y la forma de aprender fue una de ellas. Sabemos que se implementaron nuevas modalidades durante el periodo de pandemia. Usted lo hablaba en el tema de las tecnologías, pero en el caso de los estudiantes, ¿cuáles son las ventajas y desafíos que enfrentan los estudiantes en este tema, en las nuevas modalidades que se implementaron a raíz de la pandemia? No pudieron ya ir presencialmente, pero sí optaron por otras modalidades. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas y desafíos que han enfrentado los adolescentes en este tema? Algunas escuelas tienen especialistas competentes, ¿verdad? Pero esa es una ventaja. Pero el desafío es que otras escuelas no los tienen, porque, por ejemplo, tienen a un docente de básica dando inglés y ni siquiera puede pronunciar el inglés. Y me imagino que el pobre compañero, si es diligente, está estudiando todas las noches. Recuerdo que a mí me pusieron a dar matemáticas hace muchos años y yo soy de lenguaje y literatura. Entonces, yo trabajaba, estudiaba y todavía llegaba a mi casa a preparar clases y me seguía desvelando porque pues yo no era mi especialidad. El álgebra, por ejemplo,
Y entonces ustedes se recuerdan del álgebra 1 resolviendo el ejercicio número 100 y buscando cuál era el más difícil para poderlo resolver, ¿verdad? Y no hacer el ridículo frente a los estudiantes. Entonces, es un reto y también un desafío, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que algunos estudiantes prefieren a los docentes que a la guía. Esa es una ventaja por un lado, pero una desventaja por el otro, ¿verdad? Porque, bueno, al menos las chicas de mi escuela decían, no nos parece estarlos viendo en la computadora, necesitamos verlos aquí, no les entendemos, estaban estresadísimas, ¿verdad? De tal manera que Lisna vio como el director del hogar, vio cómo hacía, me dice, mire, licenciada, veamos cómo retornan los docentes, porque la verdad estamos bastante incómodos, ¿verdad? Y como la costumbre es que la escuela resuelva todo lo que es académico y ni los papás ni los cuidadores a veces les gusta involucrarse en eso, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que muchos estudiantes pues no tienen equipo y si el gobierno les proporcionó el equipo pero no tenían internet, porque puede ser, por ejemplo, algunas empresas no tienen cobertura en ciertos lugares, entonces eso complicó un montón. Lo bueno es que pues como les decía hace un momento, el Ministerio de Educación ha proporcionado una gama de modalidades para poder rescatar la situación en la que caímos. No sé si quieren que se las diga. Sí. Bueno, primero las guías, que ya estaban en línea, pero también imprimieron un montón de guías para podérselas distribuir a los papás. Y luego, pues ustedes saben que el canal nacional de nuestro país también estuvo por horarios proyectando las clases para todos los niveles. Y la radio, ¿verdad? Que fue otro por los niños que no tenían tele en ciertos lugares de nuestro país donde no, pues aunque es poco probable para algunos, pero en realidad todavía hay mucha gente en nuestro país que no tiene una televisión en su casa, ¿verdad? Y más con esas modernas, plasma, ¿verdad? Y la gran cosa actual. Entonces, y pues también tenemos educación acelerada, que es una oferta buenísima para los jóvenes, ¿verdad? Porque pueden sacar su 9º grado en solo un año. Si se quedaron en 6º grado, en un año sacan 3 grados y el siguiente año ya aprobaron. Y la otra es la prueba de suficiencia por la sobredad, ¿verdad? Siempre que les agarró el tiempo. Y lastimosamente hay muchos niños que de tercer ciclo y bachillerato que se han visto pues en la necesidad de retomar esas modalidades porque muchos papás optaron por no mandarlos a la escuela, sino que mandarlos a trabajar. Hubieron algunos niños que buscaban la señal del vecino para poder hacer sus tareas, pero otros no. O sea, ¿qué vas a estar haciendo aquí haraganeando? Y pues yo he tenido compañeros y compañeras de otros centros escolares que me han comentado de que les tuvieron una deserción grande en sus aulas porque muchos papás dijeron, no, ya no estudias, trabaja, porque vas a estar haciendo nada y no son trabajos que pueda desempeñar un niño. No digo que no puedan, pero no deben, ¿verdad? Porque son trabajos para adultos, los exponen en el mercado y ahí están expuestos los niños, ¿verdad? Lastimosamente. Sin duda, estos desafíos y estos ventajas, podríamos decir, en su momento generaron brechas, pero ante estas brechas están estas modalidades que el Ministerio de Educación ha implementado para reducirlas precisamente, porque todo lo que usted mencionó es una gama de oportunidades para evitar precisamente que estas brechas se amplíen. Sí, y muchos niños estaban ya demasiado estresados de estar encerrados en sus casas. La verdad que muchos niños anhelan ir a la escuela para salir de su hogar, que es un hogar tormentoso. Y a veces uno dice, ¿será porque tiene papá, mamá, mascota?
y se ve todo bonito, pero decía un pastor de nuestra congregación, cuando una puerta se cierra, solo Dios sabe lo que pasa allá adentro, ¿verdad? Uno a veces ve las cosas maravillosas, pero no son así, ¿verdad? Otra situación que vamos a enfrentar ya en el futuro es el bajo rendimiento académico. Bueno, por ejemplo, nuestra escuela ha recibido un promedio de 50 niñas en este periodo de excepción y mi escuela tenemos esa característica de hacerles sentir que ellas son capaces y que pueden hacer por su propia fuerza. Y dicen, mire, ¿y usted por qué se esfuerza tanto para dar la clase si allá donde iba solo nos daban la guía y ahí vean ustedes qué hacen, ¿verdad? De hecho, una niña dijo, fíjese que la maestra solo nos ponía a escribir y eso era todo. Y me recordé que yo tuve una maestra también en 7º grado que solo nos ponía a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Yo creo que hasta Pacho tenía el dedo. A mí no me gusta eso. Yo les he dicho a mis compañeros, si van a hacer que los estudiantes escriban algo, sea lo básico, lo necesario, lo concreto, no. Un día fue a una escuela aquí en San Salvador a una capacitación y pasé por las aulas viendo, y de esas pizarras que cubren toda una pared de lenguaje y literatura llena toda, yo casi me iba de espalda, ¿verdad? Tremendo. Entonces, quizás a algunos niños les hacía falta eso, pero algo otro ya estaban cansados de tanto escribir tanto, ¿verdad? Pero eso no hace mejor maestro a nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto al rendimiento académico, creo que estamos recibiendo ese impacto hoy que estamos regresando al aula, porque estamos viendo todos los vacíos que estos años atrás hemos dejado debido a que le dimos la responsabilidad total a los papás. No, fue un porcentaje de responsabilidad a los papás, pero como eran personas que no estaban acostumbradas a ayudar a sus hijos en las tareas, y algunos que sí lo hacían, pero se les incrementó, ¿verdad? Y lo otro es que estaba pensando en las competencias deficientes, por ejemplo, los médicos o, por ejemplo, las ingenierías que no podían ir a los lugares, a las plantas eléctricas, a hacer las prácticas y les tocó pura computadora, todo, o sea, sus competencias no van a ser las más óptimas, ¿verdad? Y Dios que los socorra. Y en ese sentido, quizás sobre todas estas situaciones y cómo hoy se están recibiendo, digamos, a los jóvenes en las aulas, ¿cuál debería de ser el rol de la familia para apoyar, ¿verdad? Y garantizar de alguna manera que haya éxito escolar, pues porque, o sea, no es, ok, ya se fueron para la escuela o yo como mamá y papá, pues hoy qué galán, ¿verdad? Ya tranquilo, tranquilo. Ay, primero que los manden a la escuela. Es que mire, yo a veces, bueno, la ministra fue muy criticada, pero mis respetos para ella, porque creo que todos en un área tenemos exigencias que cumplir y la gente no sabe, que solo nos dicen hagan. Por ejemplo, en evaluación al servicio de los aprendizajes, usted tiene que hacer recuperación con estas nuevas modalidades, ¿verdad? Recuperación de la recuperación, recuperación de la recuperación de la recuperación, de tal manera que no aplacen los estudiantes. Pero, por ejemplo, ella decía algo que es muy razonable. Los papás llevan a sus hijos a la playa, al centro comercial, al mercado, los andan por todos lados y a la escuela no los quieren mandar. No sé qué están pensando realmente los papás, pero creo que y no quieren hacer su trabajo en la casa. Entonces, el apoyo primero es que los manden a la escuela y segundo, que se tomen un tiempo. Algunos padres se siguen sintiendo solteros. Allá andan ellos libres y solo llegan a la casa y le dicen al niño, ya hiciste la tarea, como si es una mascota en la casa, ¿verdad? No, el rol de país. Mire, por eso es que no tenga hijos si no los va a poder ayudar. Pero sí, o sea, siéntese y dígale en qué te puedo ayudar. Y pues, ay, yo esto ya no me acuerdo. Pues mire, así como pasa con el celular en la mano todo el día viendo el Facebook y viendo cualquier cosa, o en los momentos de ocio, póngase a investigar. Yo a las chicas que han llegado
por aula acelerada y que han, gracias a Dios, retornado a sus hogares, les he enseñado a usar el YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Y le digo, va, busca un tutorial de cómo tal cosa, porque hay niñas que viven en la frontera y no es lo mismo estar por teléfono explicando, ¿verdad? O hacer una videollamada que ellos puedan ver un video. Hay tutoriales buenísimos en YouTube. Entonces creo que los papás pueden irse actualizando también, ¿verdad? Y eso les va a ayudar un montón a tener competencias. Entonces, eso, y que ayuden a sus hijos en casa, que les dediquen tiempo. Tenemos un montón de niños estresados en la escuela, ¿verdad? Niños que han llegado felices porque ya no van a estar con esa gente amargada en la casa. Hay papás que les enseñaron a caminar a los hijos y hoy no quieren que caminen, solo quieren que estén sentados. Yo no entiendo realmente, porque cállate, les enseñaron a hablar y hoy quieren que estén callados. Entonces, pues para que un niño se desarrolle tiene que tener un ambiente óptimo y eso solo lo pueden hacer ellos como padres o cuidadores, ¿verdad? Tuve unos padres de familia que me encantaba porque todo era a la disposición de sus... Una tenía la habilidad de desarrollar la creatividad, pero hay papás que no quieren que los niños toquen nada. Este papel lo tengo para una tarea, pues compre más, ¿verdad? Porque para algo, si se pone el niño a hacer algo ahí, lo desperdició, pues por lo menos su motricidad gruesa, fina, desarrolló, no sé, en cuanto a los adolescentes, los papás hasta que ya están grandes, comienzan a exigir cosas que ellos no dieron. Por ejemplo, ellos no les dieron atención y cuando los chicos están adolescentes ya, quieren que los adolescentes les den atención. ¿Y por qué está pidiendo algo que no dio? ¿Verdad? Entonces, es complicado el tema, pero se espera que los papás le dediquen tiempo. Y tiempo no es gritar o exigir cosas. Creo que es otro tema de psicología que no... O sea, es educar con amor. Creo que ese es el reto de los papás, ¿verdad? Amar a sus hijos por sobre todas las cosas y tampoco ponerlos en el centro en un pedestal porque ahí sí van a fracasar también. Creo que el equilibrio es importante. Pero sí, se les agradecería mucho que les dediquen tiempo, que los apoyen, que estén pendientes de ellos, que los manden a la escuela y que les proporcionen todos los instrumentos que van a necesitar. Hay papás que andan buenos celulares, como ellos andan buenos zapatos y sus hijos andan con chanclas así todas rotas. Y el celular, el que no sirve más. Es que mire, no pude recibir la clase porque esta cosa se apaga. Bueno, ya para ir finalizando, solo me queda o me surge, digamos, esa necesidad de esa alianza que debería de existir entre padres de familia o responsables de los chicos y los maestros mismos. ¿Qué recomendaciones daría usted en ese sentido para fortalecer pues, esa alianza que probablemente no existe en muchos casos? Es una difícil respuesta, ¿verdad? Porque incluso en las escuelas de padres no llegan todos. En reuniones que es importante para tomar decisiones no llegan todos, mandan a cualquier persona y no asumen responsabilidad. Pues mire, como docentes, imagínense que hay papás que no aguantan a 3 en su casa y el docente toda la mañana tiene 30, por decir algo, con diferentes características y cualidades. Y eso te gasta, absorbe energía. Entonces, deberían de ser los padres un poco más comprensivos con el docente, ¿verdad? Y hay padres que son bastante irresponsables. Yo creo que es importante el trabajo en equipo, el hecho de que el docente y el padre de familia conversen, estén pendientes, ¿verdad? Preguntando. Obvio, el docente no va a ir casa por casa porque esa no es su responsabilidad. Entonces es el padre que tiene que acercarse a la escuela y conversar. Y el docente ser amable, ¿verdad? Estar enamorado de sus alumnos, de su escuela, para poder responder con amor, ¿verdad? Porque a veces hay papás que han exagerado en la pandemia. Le dice, le va a poner...
a este papel le va a poner pega al dorso y luego lo pega en una hoja de papel bond verde. Y dicen, mire, ¿y en qué quiere que lo pegue? Dios mío, entonces lo vuelve. Hay papás que han llamado 12 de la noche, 1 de la mañana, a los maestros con cosas que son tan simples que han explicado. Entonces, creo que hay maestros que han dicho, Señor, dame paciencia. Entonces, creo que, ¿qué es eso, verdad? Si uno tiene amor por el prójimo, pues sabe cómo actuar, ¿verdad? Con el prójimo. Entonces, es para ambos lados, ¿verdad? Porque hay maestros que son groseros también. Entonces, la comunicación es la clave de todo. La comunicación es importantísima. Dios no nos ha dado esa capacidad de andar adivinando, ¿verdad? Por eso nos dio la capacidad de conversar. Licenciada, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros este espacio. Como usted lo mencionó, hay muchas preguntas que nos llevaríamos más de un programa en desarrollarlas, pero gracias por haber compartido con nosotros este espacio y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias por invitarme y sí, la verdad que son temas que lo dejan picado a uno. No quisiera decir muchas más cosas, ¿verdad? Pero yo invito a todos a que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios para vivir en comunidad, que ese es el reino de Dios. Así es que esperamos que la situación de nuestro país mejore y en la medida que tengamos mejores estudiantes, mejores niños, tendremos un mejor país en el futuro, que es el deseo, creo, de muchos padres, ¿verdad? Que sus hijos tengan las oportunidades que ellos no tuvieron. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Y bueno, quienes nos están sintonizando y se mantuvieron durante todo el programa, les invitamos pues a sumarse a ese esfuerzo que hace el sistema educativo apoyando a sus hijos, siendo esos aliados de los docentes. Y bueno, Melvin, llegamos al final entonces de un programa más. Les esperamos en otro programa, que sigan sintonizando temáticas que siempre serán de mucho interés. Así es, gracias a quienes nos sintonizaron. Nos vemos a la próxima.